Saludos, les habla Informático por Siempre. En este video les voy a hablar sobre el ingreso de datos por teclado a la clase console en el lenguaje C#. Comencemos. Aquí he preparado un pequeño documento en bloc de notas para indicarte lo que hemos estado viendo hasta el momento. Hemos estado viendo lo que es el método WriteLine que está contenido en la clase console, y si lo traducimos literalmente significa pues consola.escribir línea. Y aquí dentro de los paréntesis, tú escribes la línea en el formato que desees escribir según el método te lo permita. Lo que vamos a ver ahora es el método readline, este de aquí, console.readline, que si se traduce en español sería consola.leerLínea, ¿sí? Este método es un método de tipo string, ¿listo? Pero que mediante mecanismos, vamos a llamarlo de conversión, tú puedes aplicarlo a tipos de datos diferentes, como por ejemplo el tipo de dato entero. ¿En qué consiste? Simple. Hemos estado viendo ejercicios en los cuales se declaran variables y les damos el valor a la variable desde el mismo código. En este caso, por ejemplo, la variable nombre ya no va a ser igual a Jesús, entre comillas, sino que va a ser igual a esto, a la clase console.el método readline, es decir, a la línea que es leída en la consola. Y lo mismo va a pasar con esto de aquí, con el valor 26, pero les voy a enseñar y les voy a explicar bien cómo es que se utilizan los métodos de parseo, o vamos a llamarlo de conversión, para poder aplicar este método, que es de tipo string, a una variable de tipo diferente, que no sea string. Bueno, vamos a pasar a Visual Studio. Yo tengo ya un proyecto cargado. Voy a reutilizar uno que ya tengo. Este era para otro video. Muy bien, comencemos entonces. Voy a declarar, disculpas, voy a declarar una variable string que se va a llamar nombre. ¿Listo? Y voy a declarar una variable de tipo entero que se va a llamar edad. Y otra variable de tipo char que se va a llamar sexo. ¿Sí? Fíjense, tres tipos diferentes de datos. Vamos a hacer la correspondiente petición en la consola. ¿Listo? Ustedes ya conocen esto, ¿sí? Console.readline, y vamos a pedirle que ingrese el nombre. ¿Listo? Correspondientemente vamos a estar haciendo lo mismo con las demás variables, con la variable edad y con la variable sexo. Aquí le voy a poner ingrese edad y aquí le voy a poner ingrese sexo. ¿Listo? Y ahora quiero explicarte cómo es que se utiliza el método readline, ¿sí? Le vamos a asignar ya no un valor fijo, sino el valor de lo que se ingrese por teclado. Entonces, para capturar lo que ingresamos por teclado, utilizamos el método readline. Ese método readline está contenido también en la clase console, ya que estas son aplicaciones de consola. Entonces, para ello, primero voy a llamar a la clase console. Ya saben, esta clase está contenida en el espacio de nombre system. Y bueno, si hacemos un review de todo, nos dice que representa el flujo de entrada y salida. Nosotros hemos estado viendo ya el flujo de salida, write o WriteLine. El flujo de entrada es la lectura de información, ¿listo? Y es lo que vamos a ver ahora. Console.readline. Aquí tenemos más métodos de lectura, ¿listo? Si utilizamos el método readline, fíjense, nos sale en el asistente que el método readline es de tipo string. ¿Listo? Aquí tenemos una pequeña, no lo pude seleccionar, mis disculpas. Si se les ve el asistente como a mí, control espacio, le damos clic y fíjense en esta partecita de aquí. String, ¿listo? ¿Y qué es lo que dice? Lee la siguiente línea de caracteres del flujo de entrada estándar. ¿Listo? Yo le voy a dar enter. Y voy a abrir y cerrar paréntesis porque readline es un método. ¿Listo? Y no hay ningún problema. Fíjense que para esta línea no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque readline es un método de tipo string. Es decir, que se aplican a datos de tipo string. Y nombre es de tipo string. ¿Listo? Entonces, esa es la razón. Si yo voy aquí y hago lo mismo, console.readline, quiero que se fijen en el gran problema que vamos a tener ahora. Fíjense en el rojo. ¿Qué dice? No se puede convertir implícitamente el tipo string en int. No puedes convertir una cadena de texto en un valor entero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú estás declarando una variable de tipo entero, pero le estás asignando o le estás dando un valor de texto.
Me disculpas, estoy con la garganta. Es como si estuvieses, es como si le dieras este valor. Sabemos que es incorrecto. ¿Por qué? Porque 25, o sea, no está incorrecto el 25, sino la forma en la que le estás asignando el 25, le estás asignando como un string, entre comillas. En cambio, si nosotros hacemos esto, mil disculpas, si nosotros hacemos esto de aquí, el error desaparece. ¿Listo? A eso me refiero. ¿Sí? Pero pónganse que le demos así, ya, 25 entre comillas. 25 entre comillas. ¿Es posible que la consola pueda interpretar ese 25 como que está en texto como si fuera un entero? Sí se puede. Les explico cómo. Utilizando el mecanismo o el método parse. ¿Listo? Si tú quieres parsear una variable, tenemos que llamar al tipo de dato de la variable a parsear. En este caso, la variable a parsear es edad. ¿Y cuál es el tipo de dato? El tipo de dato es entero. Entonces llamo a esa clase int, a la clase que está declarando la edad, punto, y llamo al método parse. Lo tenemos aquí. ¿Listo? Nos dice que convierte la representación de cadena de un número con el estilo y el formato específico de la referencia cultural que se hayan especificado en el entero de 32 bits con signo equivalente. A ver, traduciéndotelo a limpio, el método parse lo que va a hacer es convertir lo que tú le mandes dentro de sus argumentos, es decir, el valor que tú le mandes, ya sea este 25 un string, o ya sea el console.readline, que también es string, lo va a convertir al tipo de dato al cual estás llamando aquí, en este caso a tipo entero. Entonces, si llamamos al método parse, miren, fíjense el parámetro que nos pide el par. Tú le puedes mandar ese 25 entre comillas, como te expliqué anteriormente, ¿sí? Y miren, desapareció el error. Y de hecho, si tú lo ejecutas, funcionaría. ¿Listo? Ustedes pueden comprobarlo más adelante, hacer una suma y normal, no hay ningún problema. Vamos a continuar. Pero ese no es el punto ahora. El punto es llamar a la clase console.readline, porque .readline ya es el método string. Y de esa forma tú le asignas le asignas como valor lo que la consola va a leer desde el teclado. Entonces, esa es la forma correcta, ¿sí? Y para sexo, lo mismo. Llamamos al tipo de dato que está declarando sexo, en este caso sería char.parse, y dentro llamamos a la clase console.readline, de igual manera, ¿sí? Más adelante les voy a hablar sobre estos tipos de datos, pero te puedo ir diciendo lo siguiente. String es un tipo de dato que te recibe lo que sea, siempre y cuando se lo mandes entre las comillas, algo que no todos los tipos de datos soportan. Es por eso que la mayoría de métodos trabajan con este tipo de datos estándar, por así decirlo, ¿sí? Entonces, aquí se está haciendo justamente ese ejemplo, se está viendo la importancia que tiene este tipo de datos. De hecho, fíjense en este arreglo. Este arreglo, si lo borramos no va a pasar nada, sigue funcionando el programa, pero fíjense que los argumentos del método main también es una cadena de string, porque esa cadena de string tú la puedes convertir o es compatible con casi la mayoría de tipos de datos. Miren, ya lo tenemos. Ya para culminar, miren, no quiero estar abusando mucho del símbolo para concatenar, ¿listo? Voy a enseñarte otro sistema para mostrar la información mediante lo que es salida, ¿sí? Entonces todo esto se podría decir que es ingreso de datos. Yo recomiendo que comentalicemos siempre el código, es una muy buena práctica. Y aquí le voy a poner salida de la información. ¿Listo? Entonces, una salida así profesional. Estoy seguro que me van a entender. Voy a llamar a la clase console.writeLine. Y dentro voy a poner lo siguiente. Fíjense que yo quiero mostrar el nombre que he ingresado, la edad y el sexo, pero con un reporte bien bonito, bien dinámico. Voy a poner hola. Y aquí voy a poner la representación, vamos a llamarlo el primer elemento, ¿sí? Voy a representar al primer elemento, a lo que es nombre en este caso. Y el primer elemento inicia desde 0. Entonces el nombre va a estar representado por todo esto de aquí. Vamos a continuar. Hola, tú tienes
tú tienes, y representamos el siguiente valor de igual manera. Pero ahora sería el número 1. Años. ¿Listo? Y tu sexo es. Y de igual manera. ¿Listo? Y voy a ponerle el rótulo, bueno, eso sería todo. ¿Listo? Aquí, fuera de las comillas, llamo simplemente a los valores que estoy representando en estas secuencias. Para 0, llamo a la variable nombre. Fíjense que ahí aparece. Coma, para 1 llamo a la variable edad. Coma, y para sexo llamo a la variable sexo, obviamente, para el siguiente, para el número 2. Listo. Para que la consola quede abierta, console.readline. Eso sería todo. Vamos a ejecutarlo para ver cómo está quedando. Y esperamos un momentito. Mi máquina es un poquito lenta. Ok, miren, ya nos aparece. ¿Listo? Voy a ingresar el nombre. Voy a ingresar mi nombre. Jesús. La edad va a ser 26. Y el sexo va a ser M, masculino. Disculpas. Así, ¿ya? Listo. Presiono Enter y ya sale la información. Hola Jesús, tú tienes 26 años y tu sexo es M. ¿Listo? Sería muy recomendable que trabajemos con este sistema, vamos a llamarlo, con esta forma para mostrar los datos. Es muy práctico y el código se ve muchísimo más estético. Visualmente se ve más agradable. Muy bien. Si ha quedado alguna duda, si tienen alguna, vamos a llamarlo, alguna disyuntiva, me lo pueden hacer saber en la caja de comentarios. Y vamos a seguir con esta cadena de videos. Yo voy a seguir subiendo videos. Espero que sugieran más temas. Yo quiero llegar a un nivel avanzado con este lenguaje, ¿sí? Terminamos lo que es consola, empezamos con formularios, empezamos después con lo que es ADO.NET, todo lo que sean reportes. ¿Por qué no hacer un sistema completo? Terminamos toda la parte de Windows y pienso meterme de lleno con lo que es ASP.NET y MVC, arquitectura N capas, patrones de código, buenas prácticas y todo ello. Terminamos con el tema de C# y ya pienso seguir otro proyecto. Espero que ya para ahí mejore un poquito mejor la técnica de enseñanza y comenzamos con Java y así otros lenguajes. Ok, eso sería todo. Espero que les haya gustado y agradado el tema. Nos vemos.